Verano de 1565, isla de Malta. Durante unos meses, este pequeño pedazo de roca estéril se va a convertir en el centro del mundo por unos meses. Va a definir el futuro de Europa quizás de forma determinante. Unos pocos caballeros de San Juan, apoyados por algunas guarniciones de tercios españoles e italianos y de algunas milicias maltesas, se enfrentan a una fuerza 6 veces superior. Toda Europa tiene los ojos puestos en aquellos hombres. Hasta los anglicanos ingleses, enemigos acérrimos del Imperio Español, rezan por el triunfo de la cristiandad. La diferencia numérica es tan grande entre los dos bandos que los caballeros han tenido que armar aparte de sus esclavos y criados. Todo aquel que puede sostener un arma en la isla está preparado para el combate. Son apenas 6.000 almas las que van a enfrentar a todo el poder del Imperio Otomano. Fuera de las murallas, 35.000 hombres, la artillería más importante del momento y un ejército de ingenieros y zapadores expertos en sitios. Entre los otomanos, 6.000 genízaros, sus fuerzas de élite. La lucha va a ser a muerte, nadie duda de ese punto. La pregunta que cabe hacerse es cómo han llegado a esta situación que hace el Imperio Otomano, dueño y señor del Mediterráneo, asediando aquel pedazo de roca. Y para responderla vamos a tratar de implicarnos durante la próxima hora en entender qué está pasando en el Mediterráneo, cómo se define el eje de fuerzas en ese momento, por qué están allí estos dos ejércitos, estas dos culturas, una frente a la otra esperando su momento. El Mediterráneo ha sido durante buena parte de la historia de la humanidad el centro del mundo, al menos el mundo occidental. Ese Mare Nostrum, como lo llamaban los romanos, Mar Blanco para los turcos o Gran Mar de los judíos, ha servido para difundir la cultura y la riqueza por 3 continentes, tan cercanos geográficamente como lejanos en otras muchas cosas. Ha servido como intercambio de personas, de productos, de ideas y de descubrimientos. Ha sido el eje vertebrador de imperios y el punto de partida de grandes sueños. Su control durante mucho tiempo sería sinónimo de hegemonía. Ahora, en 1565, los protagonistas de nuestra historia aún no lo saben porque son hijos de su tiempo y siempre es difícil comprender el devenir de la historia desde dentro, pero poco a poco este mar irá perdiendo importancia. Seguirá definiendo el devenir de la historia en cierto modo, pero ya no será el centro del universo como lo fuera hasta ahora. Desde que los españoles descubrieran América y los portugueses circunnavegaran África, la Tierra se ha vuelto un lugar mucho más grande. Lejos queda, por tanto, aquel mal nuestro de los romanos, que de alguna manera era el nexo de unión obligado entre las distintas culturas. El Mediterráneo poco a poco perderá peso en el panorama internacional. Aunque nunca dejará de tener una importancia vital, ya no será el objetivo de imperios y hegemones, no al menos como lo ha sido hasta ahora. Y una parte muy importante de este cambio, de esta pérdida de peso específico en la historia, va a ser una consecuencia de lo que va a ocurrir aquí, en esta roca yerma que encontramos a medio camino entre Sicilia y Trípoli, en Malta. Pero, ¿qué está pasando en 1565? Mientras las grandes potencias europeas, España, Francia, Inglaterra, el Imperio Romano, Germánico, etc., se lo juegan todo en el centro del viejo continente, en el Mediterráneo vamos a encontrarnos con un equilibrio de poder completamente distinto. A mediados del siglo XVI podemos decir que hay 2 imperios que luchan por la hegemonía del mar, el Imperio Español en el extremo occidental y el Imperio Otomano en el oriental. En medio de ambos nos vamos a encontrar con la Serenísima República Veneciana, que si bien no va a participar de forma directa en este asedio, sí será determinante de los acontecimientos que culminan en el año 1565 en la isla de Malta. Venecia. Venecia es capaz de lo peor y de lo mejor. Un imperio mercantil tan astuto como despiadado. Durante varios siglos ellos han sido los amos y señores de estas aguas. Venecia, más allá de esa ciudad entre canales que hoy conocemos todos, ha mantenido colonias comerciales por todo el Mediterráneo y ha dominado el comercio con Oriente durante cientos de años. Ha llegado a acuerdos comerciales con emperadores, con sultanes y con reyes. Les ha vendido productos a ejércitos cristianos y a ejércitos musulmanes a la vez y ha transportado tropas de distintas nacionalidades por todos los confines de este mar.
Cuando sus embajadores, posiblemente los primeros embajadores modernos de la historia, no han podido avanzar con la diplomacia, han sabido usar de forma magistral la fuerza de su espada. Todo vale para sacar beneficio en ese Mediterráneo antiguo, y los vénetos son los que mejor entienden cómo funciona ese juego. Venecia ha contado durante cientos de años con la mayor flota de galeras del mundo y ha tenido la primera fábrica en cadena de la historia, las atarazanas en las que construía sus barcos. Pero por encima de todo, la Serenísima ha tenido un sistema de gobierno a prueba de dictadores. En los últimos años, los venecianos han visto cómo sus vecinos, esas otras ciudades-estado típicas de Italia, han ido cayendo una a una en manos de poderosas familias que han impuesto su ley con mayor o menor suerte. Desde los Sforza milaneses hasta los Medici fiorentinos, las ciudades italianas han ido convirtiéndose en pequeños feudos modernos. Venecia, por contra, ha resistido siempre. Ha creado un sistema de gobierno que les ha permitido vivir en un admirable equilibrio de poder en todo momento. Todo ha estado diseñado para que nadie pudiera hacerse gratuitamente con más poder del necesario. Sus leyes impiden que nadie pueda alcanzar la suficiente cuota de ese poder como para dominar la República. Venecia, al igual que lo fuera Roma siglos atrás, está por encima de todo lo demás. Los venecianos, siempre con un pie en Oriente y otro en Occidente, han creado un gran sentimiento de pertenencia. Un veneciano es un veneciano, antes que incluso cristiano. Esta sencilla aseveración que tanto usarán la llevarán hasta tal extremo durante toda su vida que en ocasiones hará que todo el resto de estados cristianos se alíe en su contra. En otras ocasiones, igualmente, será el secreto de su éxito. Da igual, la Serenísima siempre acabará sobreviviendo, siempre. A grandes rasgos, la historia de la República de Venecia se remonta al siglo IX, cuando aprovecha la debilidad del Imperio bizantino y la de los lombardos que dominaban las ciudades vecinas para independizarse. Su localización en una laguna natural hacía muy difícil que pudiera ser conquistada. Desde el inicio, la República se autopercibió como un estado mercantil, enfocado enteramente al comercio. En breve, llegaría a acuerdos comerciales con Bizancio y con los diferentes sultanes de Asia y África para acabar monopolizando el comercio con Oriente. Paralelamente a su fuerza comercial, va surgiendo una fuerza militar que la acompaña. Corren tiempos difíciles. La diferencia entre un pirata y un comercial viene definida en muchas ocasiones por la ventana de oportunidad que perciba el patrono de una galera. En ocasiones, un costo moderado en sangre podrá hacer que un determinado botín merezca la pena. Ahí, en esos casos, la opción elegida por los venecianos siempre será la lucha. En otras ocasiones, ante la duda, siempre queda la posibilidad del intercambio mercantil convencional. No es lugar para cobardes este Mediterráneo medieval. A principios del siglo XII, en el 1104, Venecia comienza a construir su arsenal, considerado por muchos como la primera fábrica de la historia. Allí se fabrican galeras, se experimenta, se optimizan líneas de producción. En esos momentos de esplendor cuentan que se llega a fabricar una galera al día. Es algo extraordinario para la época y completamente imposible de igualar. Se trata de un centro de investigación y desarrollo de primer orden. Todos, desde los mozos del puerto hasta el propio dogo, viven pendientes de cualquier pequeño avance que se produce. El mar se ha convertido en un lucrativo modo de vida y nadie puede competir contra ellos. A principios del siglo XIII, Venecia lleva su sentido mercantil hasta el límite. Es aquí donde se muestran más despiadados que nunca. No importa que el contrario sea cristiano o musulmán. No importa que haya sido aliado por muchos años. Ni siquiera importa que sean reinos que los hayan ayudado en la antigüedad. No. Lo que importa es el beneficio puro y duro. No existe la empatía entre aquellos mercaderes medievales. En el año 1203, los venecianos han hecho con el contrato para trasladar las fuerzas de la Cuarta Cruzada a Tierra Santa. Se ha demostrado que es más útil y práctico llevar las cruzadas por mar. Sin embargo, existe un problema. Las antiguas, exitosas cruzadas ya no son lo que eran.
Europa poco a poco va perdiendo el interés en la Tierra Santa y los cruzados que se esperaban no llegan. Son muchos menos. Por tanto, no han juntado el dinero necesario para saldar la deuda con la República. Los vénetos, como buenos comerciantes, ven una ventana de oportunidad en este hecho. Si no pagan en oro, pagarán con su sangre. Así que la República, toma el propio ejército cruzado como si de un ejército privado se tratara. Aprovechando un conflicto sucesorio en Bizancio, la Serenísima se involucra en el mismo con su ejército de cruzados. Como no puede ser de otra manera, su bando resulta ganador, pero este bando ganador tampoco va a conseguir reunir el dinero que le ha prometido los mercaderes italianos. En 1204 ocurre lo impensable. Venecia y sus cruzados acaban conquistando y arrasando la capital. Los bizantinos confiados ven cómo son tomadas sus murallas y cómo un ejército cristiano arrasa su ciudad. Se produce una orgía de sangre, violaciones y destrucción desmedida. Las iglesias son profanadas y desvalijadas. Un cronista bizantino de la época dirá que ni los propios sarracenos hubieran llegado a tal depravación de haber conquistado ellos mismos la ciudad. Y el caso es que el tiempo les dará la razón. Se trata de un hito histórico menos conocido de lo que debiera. Para la vieja Bizancio supondría un golpe de muerte del cual jamás se recuperaría. Asombrosamente, aún aguantaría otros 2 siglos y medio antes de desaparecer para siempre en manos otomanas. Para los venecianos supuso el inicio de su época dorada. Entre ellos y los francos se repartieron decenas de enclaves comerciales por todo el Mediterráneo. Así, la Serenísima es ama y señora del Mediterráneo en ese momento, y aún lo será durante mucho tiempo. Más de 2 siglos y medio después, en 1423, Tommaso Mocenigo, uno de los dogos venecianos, hace un recuento antes de morir. Para él, la mayor riqueza de Venecia es su armada. En ella cuentan con 3.000 barcas y barcos costeros, 300 buques y 45 galeras. Una armada en la que servían en total 35.000 marineros. Venecia tenía de lejos la mayor armada del mundo. Igualmente, durante todo este tiempo, no todo ha sido tan sencillo. En muchas ocasiones van surgiendo enemigos que luchan contra los venecianos por el control del Mediterráneo. En tierra, los estados pontificios siempre miran con malos ojos a estos cristianos tan amigos de los musulmanes. En el mar, la República de Génova y la República de Pisa, las otras grandes ciudades-estado marítimas, han estado a punto de acabar con la Serenísima en más de una ocasión. Da igual, los venecianos siempre sobreviven. Será a partir del siglo XVI cuando la República experimente una concatenación de eventos que poco a poco la irán debilitando. Allá, por Anatolia, mientras estos orgullosos comerciantes cuentan sus barcos, unos pastores de Asia Central van cogiendo más y más fuerza. La causa del declive de Venecia la encontramos en el auge del Imperio Otomano. Este pueblo turco tiene un desarrollo extremadamente rápido. Se trata de unos migrantes turcos que viven en Anatolia y que van a aprovechar la desaparición del sultanato selyúcida a finales del siglo XII para hacerse con el control de la región. La antigua Bizancio, después del desastre de los venecianos, sobrevive como puede, reconvertida en el Imperio de Nicea. Los latinos, mientras tanto, que gobiernan Constantinopla, no aportarán nada a la región y pronto esta volverá a caer en manos bizantinas. La volverá a recuperar ese imperio que se ha formado de Nicea, pero nunca será lo mismo. Anatolia, la cuna del mundo, en este momento está huérfana de poder. Desde que Osmán se declarara sultán a finales del siglo XIII de una tribu a la que conoceríamos como los hijos de Osmán u otomanos, hasta que conquista definitivamente Constantinopla, apenas pasa un siglo y medio. La expansión es fulgurante. En 1331 conquistan Nicea y colocan su capital en Bursa. En 1361 ya han entrado en Europa y conquistado Adrianápolis, la actual Edirne, donde colocarán otra vez su capital. En 1389, en la batalla de Kosovo, derrotan al imperio serbio y se asientan en el sur del Danubio.
En 1416, años antes de que aquel dogo veneciano Tommaso nos hablara de la Gran Armada veneciana, ya firman su primer acuerdo comercial con los vénetos. Estos, atentos al devenir de las cosas, son de los primeros en entender que los otomanos han llegado para quedarse. En 1422, los otomanos, estos pastores, sitian por primera vez Constantinopla. En 1453 la conquistan. Al poco tiempo empezará su expansión por el Mediterráneo y, por tanto, llegará ese consecuente choque con los venecianos. El primer enfrentamiento entre turcos y venecianos se producirá en 1499 en la batalla de Zonquio. Y esta se trata de una batalla muy importante porque se considera la primera batalla naval de la historia con cañones. Esto desencadenará una guerra que terminará en 1503. Y aquí conviene resaltar que, pese a contar con Kemal Reis, el famoso marino otomano, la victoria marina en Zonquio de estos otomanos es un espejismo. Los venecianos seguirán siendo imbatibles en este campo. Al final, más que por la fuerza naval, la victoria es de los turcos porque estos consiguen poner su caballería en territorio veneciano. A partir de aquí se crea una relación amor-odio entre turcos y vénetos. Para los primeros, los mercaderes son un estado molesto al que quieren quitarse de en medio, pero del cual se aprovecharán porque les revitaliza su comercio. Para los segundos suponen un imperio más con el que tratar y hacer acuerdos, pero con una salvedad. A diferencia de los anteriores, los otomanos no solo dominan la parte continental, quieren dominar también el mar, al menos el Mediterráneo oriental, porque en Occidente otro jugador va ganando terreno independientemente de los acontecimientos que van ocurriendo aquí. En el otro extremo del Mediterráneo, la situación es completamente distinta. En la península ibérica se lleva luchando una guerra entre religiones que ya dura varios siglos. Entre los reinos cristianos que han ido apareciendo en la contienda, el reino de Aragón, a partir de finales del siglo XIII, empieza a expandirse seriamente por Italia. Esta expansión comienza en Sicilia, en 1282. En ese momento Francia domina la isla, pero para los sicilianos los presuntuosos galos no son otra cosa que un ejército de ocupación. Buen día ocurre lo inevitable, los pobladores de la isla se rebelan. Son las llamadas vísperas sicilianas. Para los aragoneses es la oportunidad de entrar en la isla aplicando unos antiguos derechos sucesorios. Y aquí comienza su exitosa aventura italiana. Un año después entrarán en Malta y ya para el año 1442 conquistarán Nápoles. En 1469 Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se casan con el fin de unir los dos reinos, cosa que ocurre de forma efectiva 2 años después, cuando ambos acceden a sus respectivos tronos. Será algo después cuando Fernando ponga los ojos en África. Han pasado casi 3 siglos desde esa conquista de Sicilia, y aunque los reinos están unidos, cada uno de ellos tiene su propia idiosincrasia, sus propias cortes y sus propios fueros. Castilla, a partir de 1492, miraría hacia el Atlántico y Aragón nunca perdería de vista sus dominios en el Mediterráneo. Primero con la anexión de Melilla, que era una ciudad abandonada en 1497, luego con Mazalquivir en 1505 y las tomas de Orán y el Peñón de Vélez en 1508. Más que una conquista sistemática de la costa africana, se trata de una serie de conquistas oportunistas y aleatorias que no pretenden someter, sino ganar posiciones para controlar el Mediterráneo. Poco a poco se van conformando 2 grandes fuerzas que están destinadas a encontrarse: los otomanos al este y los españoles al oeste. Con la llegada de los austrias a España de la mano de Carlos I, el nieto de los reyes católicos, los acontecimientos se van a precipitar. Con él nace el imperio estrictamente.
no solo hereda los territorios de Aragón y Castilla consolidando la unión, sino que añade también otros terrenos en el norte de Europa, los de Flandes, que no nos van a interesar en esta historia, y más adelante añadiría también esa corona de emperador de su abuelo Maximiliano. España, por tanto, se ha convertido en un periodo relativamente corto de tiempo en el imperio que domina contundentemente la Europa occidental. El problema que tiene, al igual que los otomanos, es que les falta una flota en condiciones para dominar el Mediterráneo. Si bien Barcelona se ha ido posicionando con fuerza con sus atarazanas, no puede competir en principio con las flotas que tienen otras ciudades como Génova o sobre todo Venecia. Otra vez Venecia. En este tiempo, en medio de esos dos Mediterráneos tan distantes, van a aparecer otros jugadores que cambiarán el equilibrio de fuerzas. De alguna manera, van a ser los propios españoles, sobre todo los reyes católicos, parte activa en su creación. Y estos nuevos jugadores en el tablero del Mediterráneo son los piratas berberiscos. Y es que, desde mi punto de vista, y esto es una opinión muy personal, hay dos acontecimientos que son fatídicos en la historia de España. El primero es la expulsión de los judíos en 1492 y el segundo la conversión forzada y consecuente expulsión de los no conversos de los musulmanes. Este proceso es mucho más paulatino y se va a dar durante distintas etapas en España. Comenzará a principios de siglo en la Corona de Castilla, entre los años 1500 y 1504, continúa en el Reino de Navarra entre el 15 y el 16 y termina en la Corona de Aragón entre el 1523 y el 1526. El proceso se alargaría mucho más en el tiempo y aquellos conversos, a los que se les denominaba moriscos, acabarían llevando a cabo una rebelión, la rebelión de las Alpujarras, poco después del asedio de Malta y un poco antes de la batalla de Lepanto. No vamos a entrar en esta rebelión, porque eso es otra historia, pero sí podemos afirmar que esa rebelión estuvo a punto de cambiar la historia de España para siempre. El caso es que esas conversiones forzosas que se han ido dando en España y en el resto de Europa occidental no acaban ahí. Mientras en Oriente se respira una cierta tolerancia religiosa no exenta de episodios vandálicos, Occidente se fanatiza cada día más. Tanto a los judíos como a los musulmanes convertidos se les trata realmente mal. Se les persigue y se les acosa continuamente. La Inquisición los persigue bajo acusaciones de todo tipo, los tortura y en el peor de los casos los quema vivos. No es ni de lejos la peor Inquisición de Europa, eso está claro, pero no deja de ser extremadamente cruel. La vida de los antiguos dueños de la tierra se convierte en un infierno. Las parroquias llegarán a llevar un recuento de las personas que comulgan, las personas que confiesan o las que van a misa. Al final, los propios vecinos serán los peores enemigos de estos conversos. Y estos serán analizados con lupa en cada momento. Muchos, desesperados y humillados, deciden abandonar España y marchan sin destino. Lo han perdido todo. Como equipaje llevarán muy pocas pertenencias y un rencor infinito. Su odio a España es solo comparable con el del conocimiento de sus costas, mejor incluso que el de los propios cristianos. Y aquí, en medio de esta diáspora, aparece un actor que va a cambiar también de forma radical el panorama mediterráneo. Una persona que se va a encargar de dar cobijo a miles de estos musulmanes andalusíes que huyen de España porque no quieren convertirse o porque ya no soportan más humillaciones. Hablamos, como no, de Barbarroja. El famoso pirata llegará a fletar barcos para llevarse a estos emigrantes a Argel y con ellos va a llenar su flota de piratas, con grandes marinos que no solo conocen las costas españolas mejor que sus actuales habitantes, sino que además se van a lanzar al combate con un odio infinito.
Al famoso pirata le llamaban así por el color de su barba. Su nombre era Aruj y era el mayor de 4 hermanos. Eran hijos de un genízaro retirado, uno de aquellos soldados de élite otomanos, de origen griego. Empezaron como comerciantes y curiosamente en una de sus misiones comerciales fueron presa de aquellos otros piratas o corsarios de los que apenas habrás oído hablar, los piratas cristianos. De hecho, resulta anecdótico que si bien en la mentalidad europea los corsarios del Mediterráneo eran siempre musulmanes, la realidad es que corsarios o piratas había en ambos bandos y hasta finales del siglo XIV eran mucho más numerosos los que abrazaban la cruz que los que abrazaban la media luna. Curiosamente serían los caballeros de San Juan, que en aquellos momentos actuaban desde la isla de Rodas, los que atacarían el barco de Aruj en 1499. En el ataque, el hermano pequeño muere y Aruj es hecho prisionero. Estuvo 3 años como galeote remando en las galeras para los hermanos de San Juan, que además tenían fama de ser extremadamente crueles con sus prisioneros musulmanes. Huelga decir que el aguante físico que tenían estos hombres para aguantar 3 años en galeras era excepcional. Hay quien cuenta que fueron sanjuanistas los que pusieron el sobrenombre a Barbarosa o Barbarroja. En 1502, por fin el pirata se libera de galeras y algunos afirman que lo rescata su hermano Icir y otros que alguien acabaría pagando su rescate. La realidad es que a partir de ahí ambos hermanos se dedicarían a hacerle la vida imposible a los cristianos, particularmente a aquellos caballeros de San Juan que les han complicado la vida en el Mediterráneo. Empieza su carrera como corsario al servicio del soberano mameluco de Egipto. Parece ser que poco a poco van progresando en el mundo de la piratería y además de una considerable flota va haciéndose un nombre por toda la costa del norte de África, la costa bereber, o como se la conocía por aquel entonces, Berbería. En aquellos tiempos opera desde la isla de Hierba, frente a las actuales costas de Túnez. En el norte de África recordemos que también se encuentra Aragón, la corona de Aragón, y es que en 1510 el rey Fernando de Aragón había tomado el Peñón de Argel, un islote que controla la bahía que conforma la ciudad y obligaba a pagar una serie de impuestos a los argelinos. Cuando muere el rey aragonés, estos propios argelinos traman la reconquista del Peñón y el príncipe Selim de Argelia pide ayuda a Barbarroja para tal fin. El pirata por aquel entonces ya contaba con una flota realmente considerable. En lugar de reconquistar el Peñón, misión que estaba lejos de su capacidad armamentística del momento, lo que hace es asesinar directamente al príncipe argelino con el fin obvio de hacerse con su reino. Y es que, tal y como hemos comentado, en aquel Mediterráneo del siglo XVI, el pez grande devora al pequeño sin ningún tipo de remordimiento. Aquí se produce un punto irónico. Serán los propios argelinos los que acabarán pidiendo ayuda a los españoles que dominan el Peñón para deshacerse de Barbarroja, ese mismo Barbarroja al que han llamado esos mismos argelinos para deshacerse de esos españoles a los que ahora piden ayuda. La conspiración, en cualquier caso, es descubierta por el pirata y neutralizada. Todos los líderes acaban muertos. En 1517, los españoles mandan una flota para tomar Argel, pero fracasan. En poco tiempo, Barbarroja aprovecha y agranda su territorio hasta tener un reino similar a la actual Argelia, salvo por el Peñón, ese Peñón que sigue en manos españoles, Orán y alguna otra ciudad aislada. En el invierno de 1517, los propios españoles, desde esta ciudad de Orán, preparan la conquista del territorio de Barbarroja y lanzan una gran ofensiva en la que finalmente consiguen atrapar al pirata. Este cae a los 44 años. Con su muerte, su hermano Icir tomará su nombre, se llamará también Barbarroja. Y aquí nacerá la auténtica leyenda de Barbarroja, ese Barbarroja que conocemos. Nace
Yeiredin Barbarroja. Los españoles no acaban consiguiendo mantener a Argel, y si bien parece que el hermano menor, Yeiredin, es más cauto, también resulta ser mucho mejor estratega que su hermano mayor. Su primera acción destacable es enviar una embajada a Constantinopla, a los otomanos, y decide entregarles sus dominios, la que se convertiría en la provincia de Argel del Imperio Otomano. El sultán Selim, que es el sultán que hay en ese momento, acepta el regalo inmediatamente y obviamente hace gobernador a Barbarroja. Esta práctica de tomar un territorio y dejar de gobernador del mismo al mandatario que hubiera anteriormente es una manera de expandirse que ha ido usando el Imperio Otomano hasta ese momento y que seguirá usando mucho tiempo después. El propio Selim, cuando conquista el sultanato mameluco de Egipto ese mismo año de 1517, gracias a la colaboración o traición del general mameluco Gaceles, dejará a este como gobernador de la nueva provincia que se conforma, la provincia de Siria. El sultán otomano de repente ve cómo se expande mucho su imperio. Por un lado, ha conseguido conquistar al sultanato mameluco de Egipto y ha añadido dos nuevas provincias, Egipto y Siria. Por otro lado, ha conseguido o ha recibido ese regalo inesperado de Argel. Y además, no solo recibe ese regalo de esa provincia de Argel, sino que refuerza su cuestionable flota con una gran escuadra repleta de excelentes marinos y con miles de enemigos jurados de los españoles, su peor enemigo. Y todos ellos están lo suficientemente cerca del Imperio Español como para crearle serios problemas a este, y lo suficientemente lejos de sus fronteras como para que el enemigo no pueda llegar a las mismas. Aquí nace, por tanto, lo que será una especie de política de fichajes. Si bien los otomanos, que no tienen una gran flota, se hacen con los servicios de uno de los corsarios más importantes de todos los tiempos, Barbarroja, Carlos I, el emperador español, hará lo propio con uno de los mejores marinos de todo el Mediterráneo. En 1528 fichará a Andrea Doria. Los Doria son una familia genovesa muy poderosa que tienen una trayectoria de poder relacionada con Génova y con el mar. Ya en 1147, 4 siglos atrás, por ejemplo, serían los mismos Doria los que encabezarían una flota genovesa contra los sarracenos de Al-Ándalus. Pues bien, en este momento, Andrea Doria, el cabeza de familia, el cabeza de la flota genovesa, el que nos ocupa en esta historia, ha estado trabajando hasta ese momento para Francisco I de Francia, pero este no ha sido prudente con el genovés. No ha pagado las deudas que tiene con él y parece ser que en algún momento le ha debido ofender de forma personal en alguna ocasión. Así que cuando aparece Carlos V con sus ofertas, la flota genovesa se convierte inmediatamente en una aliada del Imperio Español. Y lo será por muchos años, en los buenos y en los malos momentos que están por venir. Las fuerzas en el Mare Nostrum quedan así. En un extremo tenemos el Imperio Español con los genoveses de su lado. Al otro lado tenemos al Imperio Otomano con los corsarios de Berbería enfrente de las fronteras españolas del suyo. En medio los venecianos, los sempiternos venecianos. Estos, si bien no van a tener ninguna vinculación directa, como hemos dicho, con el asedio de Malta, serán definitorios en muchas de las cuestiones que van a ir componiendo que ese asedio se vaya haciendo realidad. Y volvemos otra vez al Imperio Otomano. Fijamos los ojos en el Imperio Otomano. Ya estamos en el año 1520. Muere Selim, el sultán Selim, y el sultanato lo toma su hijo Suleimán. Suleimán accede al trono de forma directa porque es el único hijo de Selim, y esto es una cosa extraordinaria, ya que el sistema otomano estaba diseñado para que hubiera una gran cantidad de pretendientes al trono.
Por este mismo objetivo, lo que hacían los otomanos era contar en todas sus cortes con harenes bien surtidos. Pero en este caso, bueno, fue el único hijo que tiene en ese momento vivo, es Suleimán, y es el que va a acceder al trono. Coincidentemente, el mismo mes que accede Suleimán al sultanato, el rey Carlos es coronado emperador del Imperio Romano Germánico. Desde ese momento, sus vidas van a estar íntimamente relacionadas. Y Suleimán es que va a continuar con la dinámica conquistadora de sus antecesores, centrándonos en el Mediterráneo sin referirnos a sus éxitos continentales, que son varios. 2 años después de llegar a obtener ese sultanato, decide acabar con los fastidiosos caballeros de Rodas. Y es que la isla de Rodas se encuentra enfrente de las costas de Anatolia, muy pocos kilómetros. Y los caballeros, que llevan ya allí algo más de 200 años, han jurado luchar hasta la muerte contra los infieles, contra los musulmanes. Ahora que el Imperio Otomano cuenta con las nuevas provincias recién tomadas a los mamelucos de Egipto y Siria, los caballeros de San Juan comienzan a boicotear de forma continuada el comercio entre la capital y estas provincias. En esos momentos, si bien la armada de San Juan no era especialmente grande, era temible, y los propios corsarios sudotomanos rehuían plantarles cara. Y es que entre estos sanjuanistas nos vamos a encontrar a unos increíbles marinos, posiblemente de los mejores marinos también de todo el Mediterráneo. El caso es que Suleimán decide acabar poniendo un cerco a Rodas y moverá un ingente ejército hasta allí. Mueve 200.000 soldados, 5 veces más que el ejército que acaba llevando a Malta en 1565. Él mismo va a dirigir personalmente el asedio. Los caballeros, que llevan varios años preparándose para este momento y que ya se habían enfrentado con éxito a otros ataques anteriormente, uno otomano allá por el año 1480 y uno del sultanato mameluco de Egipto allá por el año 1444, están perfectamente pertrechados y han remodelado sus defensas tal y como marcan las normas arquitectónicas más modernas del momento. El problema para ambos bandos es que ninguno puede afrontar la derrota. Por una parte, Suleimán no puede hacer frente al problema reputacional de no tomar Rodas, 2 años después de haberse coronado como sultán, pero va a resultar que esas fortalezas de los sanjuanistas son inexpugnables. Por otra parte, los caballeros saben que si pierden, si ceden en este asedio, su orden desaparece y posiblemente todos mueran pasados a cuchillo. Pero se encuentran con que el ejército que hay a sus puertas es ingente, es imbatible y además no tiene prisa porque no tiene que volver a casa en invierno, ya está casi en su casa, están enfrente de Anatolia. El caso es que el asedio comienza en junio y solo se resuelve en diciembre, después de decenas de miles de muertos, sobre todo en el bando otomano, como no puede ser de otra manera. En ese momento llega un trato. Suleimán va a permitir a los caballeros marchar vivos si rinden la plaza. Estos aceptan y el sultán los deja marchar bajo promesa de que nunca más atacará la Orden de San Juan al Imperio Otomano. Aquí este hecho es excepcional, porque que el sultán cumpla su palabra, y más con esos caballeros sanjuanistas que a ojos de los otomanos eran meros fanáticos, habla muy bien de la figura de Suleimán, lo enmarca en esa figura que todos tenemos de él, de una persona honesta, un gran sultán, Suleimán el Magnífico, ¿verdad? Pues bien, los caballeros, como ya sabemos, no cumplieron la suya. De hecho, acabaron atacando a los otomanos a la primera posibilidad que tuvieron. Y es que para ellos ese juramento que habían hecho de luchar contra el infiel estaba por encima de un juramento que le habían hecho a un propio infiel. El caso es que Lisle Adam, el gran maestre que tienen los caballeros en ese momento,
marcha de la isla de Rodas y después de vagar por el Mediterráneo durante 8 años, como ya contamos en un programa anterior, al final acaba emplazándose en Malta. Recordemos que Malta es cedida como regalo por parte de Carlos V y que esta cesión implica también la aceptación y protección de Trípoli. Básicamente, Carlos V pone a los caballeros como vigilantes de una supuesta puerta que uniría el Mediterráneo occidental con el Mediterráneo oriental. Por su parte, Sulimán es consciente de que tiene que modernizar su armada para hacer frente tanto a los caballeros de San Juan que vuelven las andadas desde Malta como a Venecia, o sobre todo a ese gran enemigo que cada vez se hace más fuerte, que es el Imperio Español. Andrea Doria, por ejemplo, en 1532 concatena una serie de victorias frente a los otomanos que van a hacer reflexionar a Suleimán. Y este hombre de gran sabiduría, hombre práctico, hombre sensato, decide darle el almirantazgo de su flota al mejor marino del momento, a Barbarroja. Y aquí cabe decir que el gobernador de Argel siempre estuvo rodeado de marinos excepcionales. Entre sus filas se contaban figuras legendarias tales como Sinan el Judío, el corsario Cachidiablo o el propio Turgut Reis, más conocido como Dragut. Este singular hecho de que sea el Barbarroja el que tome las riendas del almirantazgo de la flota turca va a cambiar la historia de Europa y va a hacer que ocurran muchas cosas en ese Mare Nostrum. El famoso corsario llega a Constantinopla ese mismo año y allí recibe los títulos de Pachá o jefe y almirante de la flota. Hasta ese momento, a pesar de que los otomanos ya han tenido alguna victoria, su armada es bastante pobre. Hasta ahora sus victorias se han debido más a la falta de enemigos en sus costas que a su gran habilidad como marinos. Los venecianos no han querido nunca entrar en una guerra contra el Imperio Otomano porque son un imperio mercantil y saben que tienen mucho más que perder que ganar, y los reinos cristianos, el resto de reinos cristianos, siempre están en continuas guerras unos contra otros. La realidad igualmente es que los otomanos no son un imperio de mar y se nota. Suleimán va a modernizar sus atarazanas de la mano de Barbarroja, va a formar cuadros y este corsario se va a encargar de que se fabriquen 61 galeras. Hay quien dirá que será Barbarroja el verdadero creador de la flota otomana, el creador de la temible flota otomana. En julio de 1534 saldrá con su flota con un objetivo claro. Barbarroja, antes de nada, se va hasta Italia, atraviesa el estrecho de Messina y se dedica a rapiñar las costas italianas. Esto es una demostración de fuerza total. Atravesar con una flota tan grande el estrecho de Messina, ese estrecho de Messina, es una provocación a los reinos cristianos y una demostración de fuerza para su sultán, un guiño, una demostración de que ha acertado contratándole como almirante. Está poniendo la flota de Suleimán en el propio corazón de Europa. Después, una vez rapiñadas las costas italianas, pone sus ojos en Túnez, que este es su verdadero objetivo. Barbarroja lleva ya mucho tiempo queriendo derrocar a Mulay Hassan, que es el sultán de Túnez, para anexionarse el territorio a su propia provincia de Argel. La cosa le resulta muy fácil porque cuando llega a Túnez con su flota, Mulay huye del lugar en el momento. Lo que no calcula bien Barbarroja es la reacción del emperador Carlos V, que ve ya como demasiado amenazadora la presencia de los otomanos en Túnez, tan cerca de Italia. Al año siguiente, los españoles montarían un ejército con la idea de recuperar Túnez. Juntan 300 navíos y 27.000 soldados con el propio emperador al frente. Pues bien, la victoria es indiscutible, pero será la última gran victoria en el Mediterráneo de los españoles durante mucho tiempo. Barbarroja tiene que salir corriendo de Túnez y, bueno, cabe destacar que en esta acción también están involucrados los caballeros de San Juan, que una vez más
demuestran su valía tomando por asalto la fortaleza de la Goleta y liberando a 12.000 cautivos cristianos que están esclavizados por los turcos. A partir de aquí, Barbarroja pone los ojos en Venecia. Esa Venecia que hasta ahora se ha mantenido exitosamente imparcial. Y aquí cabe destacar que en 1536, Roxelana, la amada esposa de Suleimán, esa que algunos idolatran y otros odian a muerte, manda asesinar a su rival, el visir y mano derecha de Suleimán, Ibrahim Pasha. Este visir parece ser que tenía ascendencia veneciana y que, según cuentan algunos, era una de las mayores razones que había para que Venecia y los otomanos mantuvieran una paz y un equilibrio considerable. Pues bien, Barbarroja, una vez que desaparece este Ibrahim Pasha, decide atacar las posesiones venecianas. No puede con Túnez, no se quiere volver a Italia y decide tomar Corfú en 1537. No lo consigue porque las defensas de Corfú son muy sólidas. Sin embargo, sí puede conquistar un montón de localidades de los venecianos que están controladas por familias venecianas. Muchas de ellas de las que habían conquistado esos venecianos cuando toman Bizancio. Se hace con Nauplia, con Malvasía, con Esquiros, con Aegina, con Patmos, con Ios, con Paros, con Astipalaya. Se hace con muchas de esas localidades que controlan las familias venecianas. Y Barbarroja al final llega a Constantinopla con un botín ingente de 400.000 piezas de oro, 1.000 doncellas y 1.500 jóvenes, entre otras cosas. Cabe destacar aquí que las relaciones homosexuales, sobre todo con jóvenes, no estaban mal vistas en el Imperio Otomano. Así que esos 1.500 jóvenes pues van a ser muy bien aceptados dentro de la ciudad de Constantinopla. Un año después, el almirante de la flota pone sus ojos en Creta. Y si bien no puede esta vez tampoco conquistar Candía, su capital, sí acaba rapiñando el resto de la isla. Para los venecianos esto es intolerable. Ven peligrar su propia república. Por primera vez en mucho tiempo tienen que tomar de forma obligada partido. Y es lo que hacen. Hablan con el papado y este papado manda formar la primera Liga Santa para luchar contra el turco. La segunda sería la de Lepanto. Pero bueno, en esta primera liga, mucho menos conocida, deciden plantarle cara al turco en 1538. Participan en esta liga Venecia, el propio papado con los estados pontificios y el Imperio Español, que una vez más será el que aportará muchas más tropas que ninguno contra el turco. También, como siempre, tendremos a esos caballeros de San Juan, esa orden de San Juan, apoyando en todo momento cualquier iniciativa que sea contra los infieles. Y no me voy a detener mucho aquí porque hablaré en profundidad en otros monográficos de esto, pero la realidad es que esta liga fue un auténtico fracaso. La flota cristiana, a pesar de ser mayor que la otomana, no se entendió bien entre sí y acabaron fracasando en la batalla de Prevesa, el 28 de septiembre de 1538. Esta batalla sería el equivalente de Lepanto para los otomanos y realmente fue mucho más crucial que la propia Lepanto en la historia del Mediterráneo. Si bien no hubo un choque frontal y sangriento como en la batalla famosa de Cervantes, sí que hubo una victoria decisiva y aplastante de los otomanos contra los cristianos. Así que Prevesa marcará un antes y un después. En 1540, después de varias negociaciones, después de esta batalla de Prevesa, los venecianos se ven obligados a aceptar un tratado durísimo. Y durante los siguientes 30 años, la superioridad naval otomana será indiscutible. Las actuaciones españolas, salvo alguna excepción, se cuentan por desastres durante todo este tiempo en el Mare Nostrum. En 1541 se produce el desastre de Argel en el intento de la toma de la ciudad. En 1551 los caballeros de San Juan pierden Trípoli frente a Dragut y en 1560 ya con Felipe II
intentando recuperar Trípoli, precisamente se produce el famoso y patético desastre de los Helbes frente al mismísimo Dragut. Salvo alguna pequeña victoria, el Mediterráneo se ha convertido sin género de dudas en un mar otomano. Y en esta tesitura, como si de aquella aldea de Asterix y Obelix se tratara, existe un reducto, una pequeña isla poblada por unos fanáticos caballeros cruzados, anacrónicos hace ya mucho tiempo, que no hace más que hostigar a los barcos otomanos. Una isla que va a ser la isla de Malta y en lugar de tener unos galos indestructibles va a tener a unos caballeros de San Juan indestructibles. El caso es que en una de estas escaramuzas, Romegas, un caballero de San Juan y uno de los más brillantes marinos que ha conocido el Mediterráneo, captura una galera turca que tristemente pertenece al eunuco principal de Suleimán. Y aquí este propio eunuco, junto con la hija del sultán, son los que más van a presionar por acabar con la isla de Malta. Porque si bien la toma de esta isla se vende como una acción meramente religiosa dentro del Imperio Otomano, los intereses, tal y como suele pasar, son meramente económicos y muy relacionados con este círculo íntimo del sultán. Otros motivos tampoco les faltaban. Los sanjuanistas trataban muy mal a los esclavos que hacían musulmanes y además continuamente, pues siempre que podían hacer daño, aunque fuera gratuito, a estos infieles, lo hacían. Hasta hace poco, de hecho, en Turquía, para hablar de alguien que pasaba calamidades, se usaba todavía la frase esta que decía que vives peor que un esclavo en Malta. Y es que los caballeros eran muy odiados por los otomanos. No solo por esto, sino porque habían, como ya hemos comentado, habían incumplido su palabra a Suleimán, y eso es una cosa que los otomanos jamás les perdonarían. Al final, entre todos, entre ese círculo de poder, que convencen a Suleimán de que hay que acabar con la orden. Este es el último escollo para conquistar y dominar absolutamente el Mediterráneo. Algunas voces hablan de preparar la armada no contra la isla de Malta, sino para conquistar la goleta y hacerse con el control absoluto de Túnez, que es mucho más estratégico y que además está peor defendido. Pero la resolución final acaba por ser Malta, acaba por triunfar esos intereses económicos de la hija favorita de Suleimán y del eunuco. Cabe destacar aquí también la posición de Dragut. Él tenía una enemistad personal con Lavalette, el gran maestre sanjuanista de la época. Y es que Lavalette acaba capturando a Dragut en un momento dado, y este acaba siendo esclavo de los sanjuanistas durante un tiempo. Sin embargo, las fuentes son contradictorias en cuanto a la opinión del viejo marino. Algunas fuentes dicen que se opuso a la conquista de Malta y que fue uno de los mayores defensores de la conquista de la goleta. Aunque otros le dicen que no, que sería Dragut el que más defendería la conquista de Malta. Algunos le atribuyen esa frase que dice que Malta es un nido de serpientes y hasta que estas serpientes no sean ahumadas, no habrá paz en el Mediterráneo. Sea como fuere, después de varios meses de preparación, el 29 de marzo de 1565, avanza la flota otomana al completo, una flota gigantesca, una flota repleta, armada hasta los dientes, avanza por el Cuerno de Oro, con intención de acabar de una vez para siempre con la Orden de San Juan, con la intención de conquistar la isla de Malta. Y esto es todo, esto es todo. Este es el resumen de esos antecedentes. Espero que os haya interesado, espero que os haya gustado un poco la explicación, que hayamos entendido cómo está la situación en el Mediterráneo y cuáles son la concatenación de hechos que acaban por hacer que los otomanos decidan conquistar la Orden de Malta. En otras entregas hablaremos de los protagonistas de esta historia, que tienen unas vidas increíbles, unas vidas que superan con creces las propias películas, ¿no?, de acción, y que merece mucho la pena ser escuchada. Os mando un abrazo a todos, espero que todos disfrutéis con estas historias,
Y os ha hablado Alejandro. Bueno, muchas gracias por estar ahí hasta el final.